Así que vamos a seguir con la suma y resta de vectores, pero ahora vamos a trabajarlo en la forma algebraica, ya no con la gráfica, sino que con sus componentes. Por ejemplo, vamos a tener el vector v, que va a tener componente x1 e y1, y el vector u, que va a tener componente x2 e y2. Estos vectores con los que estamos trabajando son vectores bidimensionales. Vamos a ver al tiro los vectores bidimensionales y los tridimensionales. Son bien parecidos, así que los vamos a trabajar en conjunto. Ahora, este vector, o sea, estos dos vectores, que los dos son bidimensionales, se pueden sumar y se pueden restar. ¿Cómo se trabaja la suma de vectores? Al v le voy a sumar el u. Esto me quedaría x1 y 1 más x2 y 2. Para yo sumar estos vectores tengo que sumar x con x, x1 más x2, e y con y1 más y2. Me quedan x con x, y con y. ¿Y qué pasa con la resta? Si al v le restamos el u, lo mismo, tenemos x1, y1 menos x2, y2. Tenemos que hacer exactamente la misma operación, x con x e y con y. Lo único que ahora es una resta, así que nos quedaría x1 menos x2, y1 menos y2. Y ahí ya tenemos listas las operaciones con vectores. Veamos un ejemplo. Trabajemos con un ejemplo. Entonces tenemos que nuestro vector u tiene componentes 2,3 y nuestro vector v tiene componentes 1,4. Si sumo estos dos vectores, u más el v me quedaría 2,3 más 1,4. Y ahí tenemos que x con x e y con y. 2 más 1, 3 más el 4. Y eso nos quedaría 3,7. Entonces nuestro vector resultante de la suma de estos dos vectores es el vector 3,7. Y con la resta, al u le restamos el v, obtenemos 2,3 menos 1,4. Y acá nos quedaría igual, x con x e y con y. 2 menos 1 2 menos 1, 3 menos 4. Y acá me quedaría 1, menos 1. Y ahí ya tenemos el vector resultante de la resta de estos dos vectores. Y eso es con las operaciones de sumas y restas para vectores bidimensionales. ¿Qué pasará para vectores tridimensionales? Es exactamente lo mismo, pero ahora nuestros vectores van a tener tres componentes, x, y una tercera que va a ser el z. Entonces, para yo poder sumar estos dos vectores de tres dimensiones, se hace exactamente lo mismo, pero tenemos una dimensión más o una coordenada más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, x con x y con y, pero ahora también tenemos z con z. Entonces nos quedaría que el v más el u es igual
x1 más x2, y 1 más el y2, z1 más el z2. Y la resta es lo mismo, x con x y con y, z con z. x1 menos x2, el y1 menos el y2, el z1 menos el z2. Y ahí ya tenemos las operaciones para los vectores tridimensionales. Un ejemplo de ello, veamos un ejemplo, sería tenemos el vector u con componentes 1, 1 y 5, y el vector v con componente menos 2, 3, 1. Entonces, la suma de estos vectores, el u más el v, nos quedaría x con x, y con y z con z. 1 menos el 2, 1 más el 3 y 5 más el 1. Por lo tanto, nuestro vector resultante sería menos 1, 4 y 6. Y la resta es lo mismo, pero tenemos que ir cambiando el signo. Acá nos quedaría 1 menos 2, 1 menos 3 y 5 menos 1. Y el vector resultante, acá tenemos menos con menos es más. Así que 1 más 2 es 3. 1 menos 3 es menos 2. Y 5 menos 1 es 4. Y ahí ya tenemos las dos operaciones para los vectores tridimensionales. Estamos trabajando tridimensionales y bidimensionales. Si se dan cuenta, son exactamente iguales. La única diferencia es que uno tiene una componente más, pero las operaciones son las mismas. Siempre x con x, y con y, z con z. Y ahí ya estaríamos terminando la suma y la resta.